Dios tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo para ti. Bueno, el tema de hoy se llama desvío. ¿Cuántos saben lo que es un desvío? Bueno, a mí me da mucho coraje cuando me atravieso un desvío, que vengo en la vía rápida y luego la cierran y te mandan por callecitas. Y cuando traes prisa y vienes en una vía rápida o vienes en una vía rápida que vas a llegar a tu destino y te desvían entre calles, semáforos, topes y fila, ¿a qué te enojas? Y fíjate lo que es un desvío. Un desvío es un camino alterno que tomas cuando la vía principal está cerrada. ¿Verdad que nadie queremos desvíos? Y nosotras muchas veces tenemos planeada nuestra vida. ¿Alguien es aquí planeadora? A mí la pandemia me quitó lo planeadora. Porque yo como mi familia es de 6, bueno, era de 6, y para salir de vacaciones tenía que planear las vacaciones 1 o 2 años antes. Para ir, ya sabes, pagando, ya sabes, un año antes el avión en Volaris y todo. Y cuando llegó la pandemia, pues yo ya tenía la vacación desde 2 años antes que la había agarrado. Entonces, ya ven que al principio de la pandemia decían 3 meses, en 3 meses ya todo está bien, ¿no? Y lo movías 3 meses. Y luego pasaban otros 3 meses y decían otros 3 meses, y lo movías otros 3 meses. Hasta que solté y nunca fuimos a esa vacación. Y los desvíos son cosas inesperadas. Y cuando nosotros somos planeadoras y planeamos algo, y ya ve que todas tenemos planeado una buena vida. Planeamos cuando éramos jóvenes que íbamos a tener un excelente matrimonio, que íbamos a tener tantos hijos y la casa de las muñecas y todas esas cosas. ¿Nadie nos dio? Que el pasto, el perrito, la casita, todo tenía uno planeado. Pero a veces hubo desviaciones en nuestra vida, porque en este mundo va a haber desviaciones. En este mundo va a haber rechazos, va a haber crisis económicas, va a haber pandemias, va a haber enfermedad, va a haber cosas, muertes repentinas, enfermedades, va a haber tantas cosas que nos agarraron en curva y que desviaron el rumbo y el plan de nuestra vida. Y hay diferentes tipos de desviaciones, y te voy a mencionar unos ejemplos. Hay desvíos emocionales. A lo mejor pues no te casaste con el que te querías casar, no era el que yo quería. O a lo mejor sí te casaste, pero luego te divorciaste. A lo mejor creías que todo estaba bien, pero te traicionaron, o a lo mejor perdiste una amistad de toda la vida. También tenemos desvíos familiares. Un embarazo inesperado. O a lo mejor tenías planeado tener 5 hijos, 7 hijos, 12 hijos, pasar el equipo de béisbol y te encuentras que no has podido tener hijos. O a lo mejor, no sé ustedes, pero yo gracias a Dios ya tengo hijos adultos. Y cuando ya no hago trámites a nadie por internet, ya nadie le tramito la visa, ni el pasaporte, ni nada, ya está uno liberándose, me habla mi mamá. Mijita, ¿me puedes ayudar con algo? Y cuando creíste que estabas liberada de todos los trámites externos que no tenían que ver contigo, te encuentras que todavía le tienes que seguir con tus papás. A lo mejor, un trámite, pues, no cuesta nada hacer un favor, ¿no? Pero a lo mejor alguno de tus padres, pues, se enfermó. A lo mejor tienes que tener cuidado de alguno de tus padres o algún familiar, y eso también, tú tenías ya planeado tu retiro, tu dinero, tu vacación, no hacer nada, pero una situación familiar también desvió el rumbo de cómo tú ibas a terminar la vida. Otro tipo de desvíos son los desvíos profesionales. A lo mejor emprendiste y quebró el negocio, o llevas muchos años en tu trabajo y el ascenso nunca llegó, o a lo mejor según tú eres la más eficiente de la compañía y te despidieron. También hay desvíos de salud, un mal diagnóstico o una cirugía no esperada que te agarró en emergencias, o a lo mejor resulta y resalta que tienes una depresión clínica y tú ni sabías. Y también podemos tener desvíos espirituales. A lo mejor tú eres esa mujer que estaba llena de fe y enamorada de Dios, pero de un día para otro te encuentras fría, apartada, no escuchas la voz de Dios, te sientes lejos de Dios y sabes que de alguna manera también te desviaste y no sabes ni cómo. ¿Alguna de ustedes se identifica con alguno de esos desvíos? O por lo menos todas hemos vivido esos desvíos. O a lo mejor ahorita estamos en un desvío. Pero el problema no es tanto los desvíos, sino la manera en que nosotros enfrentamos los desvíos. Dice en Proverbios 12:15, dice, los necios creen que su propio camino es correcto. ¿Qué quiere decir eso? Que el necio viene caminando
Qué bonita mi vestida. Mi hija es mi fashion police. Ella me acompañó. Entonces, el necio dice que el necio cree que su propio camino es correcto. Entonces quiere decir que el necio viene caminando y cuando se encuentra con la señal de no pase y la flecha ahí de desvío, el necio dice, no, este es mi camino. Fíjate cómo un corazón necio enfrenta los desvíos. Y número 1, el necio se resiste. Porque no está dispuesto a cambiar de ruta. Se resiste al cambio porque no está dispuesto a soltar el control. ¿Cuántos de ustedes se resisten en soltar ese tóxico que quieren cambiar? ¿Y saben de lo que estoy hablando? ¿Y saben de lo que estoy hablando? Fíjate, no. ¿Ahora ya tanto tiempo invertido en esta relación? No, chiquito. No. Ahora funcionas. Y te resistes. Ay, vinieron varias de esas. Otra cosa que el necio, mordiéndose las uñas. Otra cosa que el corazón necio enfrenta el deseo de otra manera que lo hace es que se ofende, lo toma personal. Si llega y ve la calle cerrada, ¿sabes qué dice? De seguro lo cerraron por mí. Sabían que yo venía y por eso lo cerraron. Otra de las cosas en que el corazón necio enfrenta el desvío es que fuerza la puerta, insiste. Es que ya ven que el dicho ese que dice que los zapatos ni a la fuerza entran, pero ahí andan como por cosquín, caminando. Forzosamente está esa persona que le llamas 20 veces y no te contesta, pues le sigues llamando. Ya sabes dónde, esa fiesta a la que no te invitaron, pero tú vas de colada, ¿no te importa? O andas buscando, ¿verdad? ¿Con quién te puedes ir? O sea, a fuerzas haces que las cosas se hagan a tu manera. Porque el corazón necio cree que la manera en que él lo quiere hacer es la correcta y que está bien. Otra de las cosas que hace el necio con el desvío cuando se enfrenta a uno es que culpa a otros. Todos tienen la culpa. Todos tienen la culpa. Es que seguro esta calle está cerrada porque el fulanito hizo algo. O son aquellas esposas que dicen, no sé qué está pasando aquí en la casa, seguro mi marido está en pecado. Seguramente alguien aquí está haciendo algo malo. ¿Quién está haciendo algo malo? Pero culpa a otros. Pero nunca voltea a ver a Dios y mucho menos se voltea a ver a sí mismo, ¿no? Otra de las cosas que hace el corazón necio cuando hay un cambio o un desvío es que idealiza el pasado. Un ejemplo, a lo mejor, no sé, las servidores pueden saber más, a lo mejor los cafecitos pasados hacían las cosas de diferente manera. ¿Verdad que ahora venden los boletos en línea? Y luego, que el boleto en línea, que por qué tiene que ir uno a la oficina, y que guardar, y que tengo que entregar, y era una quejadera, ¿no? Y ahora que ya los hicieron en línea, no, pero antes estaba perfecto. Antes estaba perfecto, no batallábamos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No batallábamos. Entonces, siempre el corazón necio siempre va a idealizar el pasado. En el pasado se quejaba también. Pero ahora como no se hace diferente, no, antes estaba perfecto. Calladitas, ahora sí se quedaron. Entonces un corazón necio, ¿cómo enfrenta el desvío? Pues se aferra al trabajo, se aferra al tóxico, se aferra a las maneras de hacer las cosas y mucho menos puede vivir los cambios de los hijos. ¿Cuántos saben que los hijos cambian? Y que parece que tienen luego metamorfosis en las diferentes etapas de su vida. Y un corazón necio de esta manera va a enfrentar los cambios también. Hasta los cambios físicos y en el cuerpo de nuestros hijos. Y de esta manera resistiéndote, ofendiéndote, culpándolos, forzando las cosas, idealizando. Sí, cuando eras niño, cuando me dejabas que te diera besos. Las mamás sabemos eso. Pero un corazón sabio, ¿cómo enfrenta el desvío? Un corazón sabio pregunta a Dios, evalúa con humildad, aprende el proceso y confía en Dios. Miren, un corazón sabio no pelea con el desvío. Un corazón sabio descubre el propósito escondido ahí en él. Fíjate, ¿cuántos saben que los desvíos nos atrasan?
Pero cuando descubres el propósito del desvío, te vas a dar cuenta que no es una pérdida, sino que es una ganancia. Yo tengo una tía que tiene 81 años y la operaron, le acaban de cambiar una prótesis en la cadera. Después de 3 semanas que estaba operada la señorita, se cae. Y se fractura la prótesis con todo el hueso, ¿ok? A urgencias, a operarlo otra vez. Pero cuando está en el quirófano y la operan y la abren, resulta y resalta que traía una infección adentro y no se habían dado cuenta. Y el que la había operado anteriormente había dejado un pedacito de esponja ahí adentro. ¿Cuántos saben que la caída le salvó la vida? Fue lo mejor que le pudo haber pasado. Y cuando nosotros enfrentamos de esa manera el desvío, no enfrentarlo, pero cuando descubrimos siempre el verdadero propósito detrás del desvío, nos vamos a dar cuenta que no perdimos, sino que ganamos, ganamos, ganamos y ganamos. Aquí la cosa es encontrar el propósito detrás del desvío. Porque dice, no, Melissa, yo ya vengo en esta ruta dando vueltas ahí nomás y no llego. Pero yo esta noche te voy a hablar de 3 tipos de desvíos, de 3 desvíos que todas vamos a enfrentar en nuestra vida. Y cuando nosotros tomamos la vuelta en esa dirección, le damos a la derecha, le damos a la izquierda, conforme al desvío nos indica que tomemos la entrada, esos desvíos van a hacer grandes cosas en nuestra vida y en nuestro corazón. Y antes de hablarte de esos 3 desvíos, te quiero decir que de la persona que te voy a hablar es de Moisés. ¿Alguien ha escuchado hablar de Moisés? Bueno, pero como yo sé que como hay muchas nuevas, que a lo mejor no han escuchado hablar de Moisés, les voy a decir rápido. Moisés fue el hombre que Dios asignó y escogió para que libertara a todo un pueblo. En aquellos entonces, el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Los hebreos estaban en esclavitud en Egipto. Y Dios levantó a un hombre para que sacara al pueblo de la esclavitud. Ahora, cuando oímos pueblo, te imaginas pues ahí unas 100, 200, ¿verdad? Bueno, yo cuando veía las caricaturas ahí de Moisés o los cuentos, ¿verdad? Ves a alguien ahí viejito y hay una multitud, ¿no? Pero cuando me pongo a investigar verdaderamente, el pueblo, la cantidad de gente que Moisés lideró, estás hablando que eran de 2 a 3 millones de personas. O sea, estás hablando que era más grande que Tijuana. Para las mexicanas, estás hablando que era la cantidad de gente que vive en la ciudad de Guadalajara. Más o menos. Ahora, no había tecnología, no había micrófonos. O sea, yo no sé cómo Moisés le habla a esta gente. Pero imagínate la capacidad que este hombre tenía para liderar toda una nación, mantener el orden moral, el orden del dinero, el gobierno, hasta para la guerra, para todo un solo hombre. Entonces, Moisés, Dios fue el hombre que Dios escogió para los 10 mandamientos, para también gobernar a su pueblo. Entonces, pero Moisés no nació así. Cuando Moisés nació, él nació esclavo, siendo hebreo. Y nació en un tiempo donde Faraón dijo, ay, como que se están multiplicando mucho los esclavos, como que están haciendo más, mejor hay que matar a los niños, me dejan a las niñas para que hagan la talacha. Y dijo, todos los niños que nazcan, tírenlos al río. Pero la mamá de Moisés, cuando lo vio nacer, dice la Biblia que era tan bello, así como cuando vemos a nuestros hijos, todos hinchados, rojos. Pero está bello, está hermoso. Dice que era tan bello que lo escondió. Y dice que lo escondió por 3 meses, pero ya después de los 3 meses, pues ya no lo podía esconder y lo tenía que pues dejar ir, ¿no? Entonces dice que lo envolvió y lo puso en un Moisés y lo puso en el río. Pero Moisés tenía una hermana muy trucha, ¿ok? Que la hermanita se fue así detrás del Moisés en el río, correteándolo a ver qué pasaba con el hermano. Y el Moisés llegó al río, en el río cuando se estaba bañando la hija de Faraón. Y cuando la hija de Faraón lo vio, gritó, ¡un niño hebreo! ¿Eh? Un niño hebreo así como emocionada. Y como estaba como emocionada con el niño hebreo, la chamaca de volada salió y le dijo, ¿quiere que se le diga a su mamá para que le dé pecho? O sea, de volada, bien astuta la María esta. Desde niña. Y esta mujer le dijo que sí. Entonces,
se supone que le llevaron a Moisés a su mamá para que lo criara, que más que nada era que le diera pecho hasta que lo destetara, que era cuando tenía unos 3, 4 años más o menos. Y se lo regresaron a la hija de Faraón. Dice, ya creció el niño, se lo llevó a la hija de Faraón y ella dice, lo adoptó como suyo. Además, le puso por nombre Moisés, pues dijo, yo lo saqué del río. Ahora, ¿cuántas saben que Moisés iba camino a la muerte? Que su vida estaba destinada a morir. Es más, desde que estaba en el vientre de su madre, Moisés estaba destinado a morir. Cuando nació estaba destinado a morir. Cuando iba en el río estaba destinado a morir. Y el primer desvío que hubo en la vida de Moisés fue el desvío para salvarlo. Y es el primer desvío que todos nosotros ya hemos tenido. Que Dios hubo un desvío en nuestra vida porque Dios pensó en el plan de preservar nuestra vida. Hay una historia de una amiga que siempre la cuento y la voy a volver a contar porque me gusta mucho. A ella la abandonaron en un basurero. Y la familia que la recogió del basurero, dice ella que le dio una vida de perro. Muy niña fue introducida a las drogas, a la prostitución, a la trata. En su juventud ella pues estaba bien metida en drogas y todo eso. Dios la rescató. Y cuando Dios la rescató, dice ella que en su proceso de sanidad, ella le preguntó a Dios, Dios, ¿por qué no permitiste que yo me muriera en el basurero? ¿Por qué? ¿Cuántos saben que hay cosas que hubiéramos preferido morir antes de atravesarlas? ¿Nadie vio eso? ¿Verdad? Hubiera preferido morir. ¿Por qué Dios no permitiste que me muriera en el basurero? Dios, si yo me hubiera muerto en el basurero, Dios, yo no hubiera tenido que sufrir todo eso. Si yo me hubiera muerto en el basurero, Dios, yo hubiera estado contigo y no hubiera vivido yo con esta gente. O sea, si de todas maneras iba a llegar al cielo, Dios, pues mejor, ¿por qué no me llevaste antes? ¿Para qué tanto sufrimiento? Y dice ella que Dios le habló a su corazón y le contestó y le dijo, hija, esos fueron los únicos brazos que encontré para preservarte la vida. Y eso a mí me habla una cosa. Eso a mí me habla que Dios no está en el cielo, volteando para abajo, diciéndolos, vénganse para acá arriba, mijitas, porque allá abajo está bien caliente la cosa. ¿Alguien se imagina a Dios haciendo eso? Vénganse, no, si el rechazo, el abuso, la traición, hombre, y está bien feo, vénganse, muéranse todos y vénganse para acá arriba. ¿Alguien ve a Dios haciendo eso? No, porque Dios diciendo eso es como si él mismo aceptara que lo que Satanás o este mundo puede hacernos es más fuerte que su poder. Por eso Dios siempre va a buscar preservarnos la vida, esperando Él que nos conectemos con su poder para que podamos caminar por encima de cualquier cosa que hayamos vivido en este mundo. Amén. Así es, dale un fuerte aplauso, así es. Simple y sencillamente, este mundo es el plan de Dios para preservarnos la vida. Pudimos haber muerto. Dios pudo haber deshecho a la humanidad así como el Thanos, tronar los dedos. ¿Ah? No, hombre, para andarlos aguantando todas las cochinadas que van a andar haciendo. Para andar viendo todas esas cosas, todo lo que hacen con lo que les di, todo, para andar viendo todas esas cochinadas, no, mejor los borro y hago otro, ¿no? Pero este mundo fue el plan de Dios para preservar nuestra vida. Para preservar nuestra vida. Para preservar nuestra humanidad. Yo voy cada semana a la cárcel y cada grupo nuevo que tengo siempre les hago una pregunta. ¿Cuántas de ustedes, si no estarían aquí en este lugar, estarían muertas? Y la mayoría levanta la mano. Y la cárcel, por un lugar muy oscuro que parezca, por un lugar que nadie quiere estar ahí, ni los criminales quieren estar ahí, aún así sigue siendo un plan de Dios para preservar la vida, para darnos la oportunidad de vivir. ¿Cuántas saben que Dios ha preservado su vida? Dice, a veces lo que Dios usó para preservarnos la vida desvió nuestro corazón. Fíjense, Moisés, ya ven que lo adoptó la hija de Faraón, y Moisés fue educado como egipcio. ¿Qué quiere decir eso? Que Moisés aprendió a resolver conflictos a la fuerza. Dice, aprendió a actuar sin esperar en Dios.
aprendió a defender con violencia y a pensar como el sistema opresor. ¿Sí? Él aprendió así a la mala, así como nosotras, a uñas y dientes, ¿no? A desgreñadas, a patadas, a gritos, a golpes. ¿Eh? Pero no estamos ahí. Y fíjate, esta escritura que habla como Moisés definitivamente aprendió y creció como un egipcio. Dice la Biblia que Moisés fue a visitar a sus hermanos y durante su visita vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Dice, entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse que nadie lo observara, o sea, hizo esto. ¿Saben cómo, no? Nadie me está viendo. Y cuando hizo eso, dice que mató al egipcio y lo escondió. Eso aquí en China es un asesinato, ¿no? Y esa acción de Moisés solamente revela que aunque él era hebreo, llevaba un egipcio adentro. Eso revela que aunque Dios usó Egipto para preservar su vida, ahora Egipto ya estaba en su corazón. Y muchas veces eso también nos pasa a nosotros. Dios usó este mundo para preservarnos la vida, pero nosotros ya tenemos a ese mundo en nuestro corazón. Y nuestro corazón ya se desvió. Dios usó nuestro entorno para guardarnos, pero no usó nuestro entorno para definirnos. Y cuando nuestro corazón se contamina y se desvía por la manera, por el lugar en el que fuimos preservados, vamos en camino a la destrucción, como Moisés. Moisés no iba solamente en camino a la destrucción de su propia vida, pues ya era un asesino. Pero ¿tú crees que a ese hombre le hubieran dado el pueblo de Israel? Los mata a todos. ¿Sí o no? Los mata a todos. Entonces, obviamente cuando vamos en camino a la destrucción, haciendo todas esas cosas que a lo mejor de niñas dijimos que no íbamos a hacer. Y sencillo. ¿Alguno de ustedes cuando estaba niña olía el cigarro y decía, yo nunca voy a fumar? Y luego en la adolescencia, donitas. ¿No? ¿Demasiado? Y luego cuando eres niña andas metichando en las fiestas, ¿no? ¿Qué estás tomando? Y luego, ¿puedo probar? ¿Nadie? Y luego dabas un trago y te le hacías así, te limpiabas la lengua. ¿Cómo les puede gustar eso? Yo nunca voy a tomar. Pero luego ya saben, ¿no? En la adolescencia, viven la vida loca. ¿Nadie? Yo sé que aquí no hay nadie. Pero todas esas cosas, así por muy sencillas que parezcan, también dijimos que nunca íbamos a tratar a nuestros hijos así. También dijimos que nunca íbamos a tener un matrimonio así. También dijimos que nunca íbamos a ser ese tipo de personas, o que nunca nos íbamos a ver inmiscuidos, o que nunca íbamos a andar con alguien que usara drogas, o que nunca íbamos a andar con un mujeriego, o que nunca, y no queriendo, el mundo ya estaba en nuestro corazón estaba desviado y estábamos en un camino de destrucción. Pero gracias a que andamos en el camino de destrucción, viene el segundo desvío, que es el plan de Dios de restaurarnos, que es el plan de Dios de sanar nuestro corazón. Fíjate lo que pasó con Moisés. Dice que al día siguiente Moisés regresó pues a ver ahí a los hebreos. Me imagino a Moisés así con oro y como príncipe y como que voy a chocar al pueblo, ¿no? Creyéndose superior, ¿no? Que los hebreos. Y dice que cuando llegó ahí, que estaban dos hebreos ahí alegando. Y que él le dijo, ¿por qué golpeas a tu compañero? Bien jefe. Aquí no hay nadie así, ¿verdad? Y que volteó y le dijo, ¿y a ti quién te nombró juez y gobernante de nosotros? Y luego el otro ahí le dice, ¿acaso me quieres matar como mataste al egipcio? ¡Angie! Y fíjate lo que pasó, dice, esto causó temor en Moisés, pues pensó, ya se supo. ¿Alguien ha dicho eso? Ya se supo. Ya me torcieron. Ya se supo. Dice que, y en efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés. Dice, pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián.
se fue al desierto. Fíjate, esta situación, que obviamente que Moisés le dio rienda suelta a su carácter, a todo lo que traía en el corazón, ¿no? A toda su ira, a todo su enojo, toda su soberbia, él le dio rienda suelta. Pero esta situación que pasó, lo único que reveló verdaderamente es que en realidad él era un hebreo. Porque si él hubiera sido verdaderamente un egipcio, Faraón no hubiera querido matarlo. Esta situación lo único que reveló verdaderamente su condición. Y aunque él se creía príncipe y se creía superior que todos los hebreos, ¿sí me explico? Se creía superior por la manera en que andaba llegando ahí un jefe pidiendo cuentas, él pasó a perder su posición, su identidad como príncipe, su seguridad, su reputación, su control. Pasó de estar en el palacio al desierto, pasó de ser el fuerte a ser el débil. Pudiéramos decir que Moisés tocó fondo. ¿Sí? ¿Alguien se familiariza con eso? Pudiéramos decir que Moisés tocó fondo. Y cuando uno toca fondo, es cuando verdaderamente es cuando uno toma el desvío. Uno toma la ruta del desvío. Yo siempre les digo a las personas que si no vas para arriba, todavía más para abajo. ¿Sí me explico? Si no has tocado fondo, todavía más para abajo. Yo recuerdo que di un taller en un centro de rehabilitación hace como 2, 3 años. Marionetas. Y pasaron como 2, 3 años, bueno, pasaron 2 años, porque el año pasado no me voy encontrando una muchacha que estaba en el centro, en la cárcel, y le digo, ¿qué pasó contigo? O sea, se supone que había tocado su fondo, pero resulta y resalta que todavía había más para abajo. Y hay situaciones en nuestra vida que podemos decir, ay, esto es lo peor que me ha pasado en la vida. Pero déjame decirte que si no tomas la vuelta a la derecha en el desvío de la restauración y en el desvío que Dios tiene para tu vida para sanarte, déjame te digo de una vez que todavía hay más para abajo. Todavía hay peor. Todavía hay peor. Por eso verdaderamente, ¿qué es tocar fondo? Tocar fondo es cuando el orgullo ya no puede sostenerte. Tocar fondo es cuando eres enfrentado con la realidad, eres enfrentado con la verdad, eres cuando se caen las máscaras y las caretas y los juegos, y es cuando verdaderamente te confrontas en la condición en la que te encuentras verdaderamente. Yo recuerdo mi fondo de cuando llegué al Señor. Pasó un evento en mi vida que mi papá se murió, duró 3 días muerto, mi hermano lo encontró descompuesto físicamente, y eso que pasó tan fuerte en mi vida reveló mi condición, porque dice la Biblia que las tormentas van a llegar. Estés en la roca, estés en la arena, ¿sí me explico? Casada, soltera, con hijos, sin hijos, estudiando, trabajando, o sea, la tormenta va a llegar, con ahorros en el banco, sin dinero. O sea, la tormenta va a llegar, pero cuando la tormenta llegue y la tormenta pega, revela en dónde estás parada. Y eso reveló mi condición. Y yo pues andaba living la vida loca, pues ya les dije que lo que nunca iba a hacer terminé haciendo. Pero después de eso que pasó en mi vida tan fuerte, reveló mi condición y pasé de ser la persona súper divertida a la mala copa. Miren, ahí en Tucson no sabían lo que era mala copa. Y les voy a decir lo que es mala copa, o sea, era mala borracha. Por si aquí no saben lo que es mala copa. Era mala borracha. ¿Qué quiere decir eso? Pues ya choqué, ya me volteé, ya me detuvieron, ya pasé una noche detenida, ya salí embarazada, ya mejor fui a abortar, ya me levanté con alguien que no quería. Cosas vergonzosas. Vergonzosas. Y las cosas vergonzosas que pasan en nuestra vida son las cosas que nos llevan al desierto. Esa es porque a veces nomás es la cruda moral, ¿no? Pero esa nomás como que vas y agarras pilo y luego te regresas, ¿no? Vas al desierto, poquito, a San Felipe y te regresas. Vas a San Felipe y te regresas. Pero verdaderamente las cosas vergonzosas, luego se te pasa la cruda y luego ya agarras otra y ya la agarras otra vez y ya se te olvidó otra vez, ¿no? Pero las cosas vergonzosas y las que nos causan temor son las que nos llevan al desierto, como a Moisés. Y yo empecé a caminar un primer desierto porque dije, ok, me voy a aliviar de esto.
¿verdad? Sabía que el problema no era el licor, que era algo adentro de mí. Entonces, pues yo era así como Moisés, bien orgullosa, y yo dije, aquí todos en Alcohólicos Anónimos, pues como que no saben mucho, yo me voy a aliviar rápido. Entonces compré los 12 pasos, 12 principios, me agarré un padrino y dije yo unos 2, 3, 4 meses ya me curé. Hombre, pasé año y medio y nada. Estaba peor que como había llegado. Resulta y resalta que había más problemas de los que pensaba. Y yo pues me quería aliviar porque quería volver a ser la buena copa, o sea, la buena borracha. Y ese era mi motivo de curarme, porque yo tenía 22 años, chicas. Tenía 22 años, estaba en Tijuana, Ladies Night, o sea, salía gratis, la vagancia, o sea, yo decía no, o sea, pero pues como estaba chocando, no olvidándome, ya nadie me quería llevar. Entonces yo necesitaba regresar a eso que me la pasaba suave, pero se complicó, porque cuando llevaba como 1 año y medio sin tomar, que me recuerdo que había sido abusada sexualmente de niña y no me recordaba. Y luego fue a otro grupo especializado en abuso sexual infantil. Otro año. Agarré otra psicóloga. Me compró un libro de ese tamaño que se llamaba El coraje de sanar. Ya había dejado mi vida de glamour, me regresé a vivir con mi mamá, ya para qué pagaba depa. Me había salido de mi casa porque no me gustan las reglas. Pero como ya no salía, ya no tomaba, ya no hacía nada, pues ya de mensa, dije, me regresé a mi casa. Esto nunca se me fue. Y fue cuando volví a tocar otro fondo que yo ya había hecho todo lo humanamente posible para estar bien, y aún así tenía un problema peor, porque ahora tenía un problema existencial. Ahora, o sea, ya sobria, ahora era, pues ¿para qué nacimos? Nacer, crecer, reproducir y morirte. Nacer, crecer, reproducir y morirte. ¿Para qué tanto sufrimiento? ¿Para qué? Si nomás, para eso venimos a este mundo. Ese era mi pensar, o sea, para eso estoy, ¿para qué tanto sufrimiento? Y obviamente me daban ganas de mejor me voy, pues a la guarapeta, ¿no? Pero ya no me la pasaba bien. Me esperaba la muerte como Moisés. Moisés ya no podía regresar a Egipto. No le quedaba de otra más que darle para adelante. Y luego yo volteaba a mi alrededor y veía a mis compañeros de Alcohólicos Anónimos, que digo, yo tenía 3 añitos, pero ellos tenían 5, 10, 15, 20 años, 25 años en Alcohólicos Anónimos, y no me inspiraban sus familias, no me inspiraban sus matrimonios, ni sus divorcios, ni sus vidas. Decía, esto es lo mejor que va a ser mi vida, así voy a estar en 15 años. Panzona y peleada con mi marido. Yo digo, así voy a estar, y tampoco me inspiraba esa vida. Entonces por eso tuve que tocar otro fondo y me tuve que rendir. Tuve que dejar de ver el desvío como el corazón necio, porque el corazón necio se resiste, y yo me resistía a Dios. A mí muchas veces me invitaban a buscar de Dios, y yo todas las veces dije no. Cruz, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús. ¿Por qué? Porque pues en mi casa mi mamá se había hecho cristiana cuando iba en la primera secundaria, y yo no vi cambios en mi casa. Mi papá siguió tomando, mis papás se divorciaron, después a mi mamá le tardó en llegar la sabiduría. No le digan. No le digan. Entonces yo decía, pues, y luego además, pues eso, mi mamá estaba siempre enojada conmigo porque yo era muy rebelde. Pero cuando se hizo cristiana, ya no nada más mi mamá estaba enojada conmigo, ahora Dios estaba enojado conmigo, porque era mala hija y Dios no me iba a bendecir. Entonces, cuando me decían, ve a la iglesia, cruz, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús. Y me resistía. Yo quería curarme a como decía el libro el otro libro y mi padrino. Pero después de un cierto tiempo, tuve que tocar otro fondo. Y me tuve que rendir a Dios y tuve que clamar a Dios y decirle, Dios, si de verdad existes, dime algo. Porque llegué al punto en mi vida que tuve que reconocer que si Dios no existía, la vida que yo estaba llevando y la que yo veía a mi alrededor era lo mejor que iba a ser mi vida. Y mejor me resistía a eso. Y dije, Dios, si de verdad existes, dime algo. Y fue la primera vez que yo tuve una experiencia con Dios, porque Dios me contestó a través de la Biblia. Cuando pude leer después de estar berreando ahí.
Ese día que me levanté, no te digo que me levanté sana, restaurada, sabia, libre, empoderada. No, pero me levanté con esperanza, porque dije, Dios existe. Y si Dios existe, mi vida puede cambiar. Ahora la historia larga conta, estoy casada, tengo 21 años de casada, tengo 4 hijos, terminé la escuela, regresé a la escuela, terminé la carrera, hasta doctorado Dios me dio. ¡Woo! No se me nota. Dios me quitó todo lo correteado sin aceite. Dios me lo rescató, me lo restauró. Entonces, cuando uno toca fondo es que uno se rinde. Uno deja de pelear con Dios. Ahora, esa no es la única vez que Dios me ha llevado al desierto. Dios me ha llevado al desierto muchas veces. Me ha llevado en crisis económicas. Me ha llevado con problemas con mis hijos, atravesar desiertos con mis hijos, desiertos en mi matrimonio, desiertos en la salud. Hay muchas veces que Dios me llevó al desierto, pero el desierto tiene un propósito. Dios tiene un propósito de llevarnos al desierto porque Dios se manifiesta en el desierto. Miren, cuando mi esposo y yo nos multiplicó la familia, éramos 4 y de un día para otro fuimos 8 personas en un departamento. Y una persona nos llevaba una despensa a la semana. Y venía en una caja de cartón, ¿no? Garbanzo, garbanzo, garbanzo. En ese desierto comimos mucho garbanzo. Y venía dentro una tortuguita siempre. Y yo pues siempre le gritaba a mi niño, que el chiquito tenía 4 años, y le daba la tortuguita. Pero en un día difícil, porque en el desierto va a haber días muy difíciles. En un día difícil, que estaba yo pensando en todas las cosas que yo estaba viviendo, y ninguna de esas cosas Dios me las había prometido cuando yo me apunté en esto. Él me prometió que iba a estar conmigo, que iba a proveer, ¿verdad? Que me iba a prosperar, que todas las bendiciones. Y yo pues estaba volteando ahí con los garbanzos y decía, esto no fue lo que tú me dijiste, Dios. ¿Sí me explico? ¿Alguien sabe lo que está hablando? Esto no fue para lo que yo me apunté. Y recuerdo que saqué esa tortuguita y traía como un papelito aquí enfrente. Y cuando saqué, se me hizo raro y saqué el papelito y lo abrí así. Y decía en letras grandotas, decía, God cares. ¿Qué quiere decir? A Dios le importa. Cuando yo leí eso, me solté berreando arriba de los garbanzos. Pero ¿sabes una cosa? En el desierto es donde Dios se revela y Dios te dice, me importa. A mí me importa. Porque muchas veces atravesamos el desierto y verdaderamente nadie va a saber lo que estamos sintiendo. La mayoría, es más, muchísima gente ni va a saber lo que estamos atravesando y lo que estamos viviendo. Nadie te va a entender. Nadie va a saber lo que tú sientes, ni lo que tú piensas, ni lo que estás viviendo. El único que verdaderamente está contigo y que te dice, me importa, es Él. Y en ese tiempo del desierto, cuando Dios se revela a ti y te dice, me importas, estoy contigo. Y en ese desierto uno llora. Y uno llora y llora. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Lloras y lloras y Dios te pone ahí ese hombro para que se lo moquees y se lo vuelves a moquear y escribes y cantas y berreas y todo eso. Fíjate, Egipto entrenó a Moisés para dominar a los hombres, pero el desierto lo entrenó para depender de Dios. En el desierto aprendemos a depender de Dios. Y lloramos. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Que Dios te abraza, te consuela, ¿verdad? Moqueas y ahí estás. ¿Cuántos de ustedes han atravesado desiertos? Moisés también sobrevivió el desierto. Miren, Moisés sobrevivió el desierto de tal manera que él se casó. Tuvo hijos, se estableció, tenía un negocio, tenía un rebaño. Él ya estaba ahí, establecido. Dice aquí en Éxodo 2:21, dice, obviamente la persona que estaba ahí en el desierto le ofreció que se quedara ahí. Dice, Moisés aceptó la invitación y se estableció ahí con Reuel. Con el tiempo Reuel le entregó a su hija Sefora por esposa y después tuvo un hijo. Y luego tuvo ahí su manadita, su rebaño, tuvo su negocio. Empezó a disfrutar de la paz. ¿Alguien sabe lo que es la paz mundial en su casa? Y una vez les castigué el Xbox a mis hijos, 2 años. Porque quería paz mundial en el hogar.
Un año me estuvieron diciendo, mamá, ya denos el Xbox. Y yo, ay, pero si respiro tanta paz mundial en esta casa, estarlos oyendo que están peleando por el control. ¿Nadie tiene más de 2 hijos que se peleen por un control del Xbox? O sea, entonces, atravesamos el desierto y empezamos a respirar paz. Ya tu marido empieza a venir a la iglesia. Ya vino el cafecito de matrimonios. Ya te graduaste de 3 cursos. ¡Wow! Ya lees la Biblia. Ya Dios te habla. Ya Dios lo escuchas. ¿Verdad? Ya tus hijos vienen también a la iglesia. Ya agarraste trabajo. Ya prosperaste en el negocio. Ya te cambiaste. ¿Sí me explico? Alguien sabe lo que estoy hablando, que empieza a negar las bendiciones de Dios. Y empieza a ver la fidelidad de Dios. Y todo se empieza a poner color de rosa. Bien bonito, ¿verdad? Pues así estaba Moisés también. Ya con la esposa, con el hijo, con el rebaño, caminando, establecido, luego el suegro influyente. ¿Qué más quería él? ¿Estaba bien? Pero es una cosa, aunque lo hayamos logrado, el desierto no fue para establecernos ahí. El desierto no fue para establecernos ahí. Y muchas veces nosotros nos acomodamos sobre nuestras bendiciones y sobre los regalos que Dios nos ha dado. Pero Dios nos dice, no, chiquita. ¡Ey, calladita se quedaron! ¿Qué vas a decir, Melissa? No, chiquita. El desierto no es para que te establezcas. Y viene la tercera desviación. La tercera desviación, que es el plan de Dios para activarte. Es el plan de Dios para empoderarte. Dios preservó tu vida en Egipto. ¿Estamos vivas, no? ¿Alguien se murió? Aquí estamos, ¿no? Vivas. Y luego, pero Dios usó el desierto para sanarnos. Pero ahora es tiempo de empoderarnos, porque todo esto que hemos vivido y que hemos atravesado es con el único propósito de la asignación de Dios para nosotros. Es con el único propósito que Dios tenía para nosotros. Ya te dice la Biblia que Moisés venía caminando con su rebaño y que vio una zarza en fuego. Y dice que se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo, porque esa zarza no se consume. Y dijo, tengo que ir cerca. En el momento que Moisés dijo, tengo que ir cerca, en ese momento Moisés decidió desviarse del rebaño. Decidió dejar la comodidad, decidió dejar la estabilidad. Dijo, él no se puede llevar al rebaño a ver la zarza. Y tú dejas el rebaño se dispersa, se va. Y él decidió dejar su sustento inmediato. Y se hace una cosa, para acercarnos al poder de Dios, para recibir del poder de Dios, uno se tiene que vaciar de sí mismo. Uno se tiene que vaciar de sí mismo. Dice, cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, lo llamó desde el medio de la zarza diciéndole, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Miren, todas creemos que Dios nos llame, pero no todas estamos dispuestas a dejar el rebaño. ¿Sí saben que las quiero, eh? Todas queremos que Dios nos llame, pero no todas estamos dispuestas a dejar la comodidad, a dejar lo conocido, a soltar las cosas que Dios nos ha entregado. Y el llamado existe, porque Dios siempre está llamando, siempre Dios está llamando. Por eso dice la Biblia que todos hemos sido llamados, pero pocos son los escogidos. Y no son escogidos porque escuchaste, no. Simple y sencillamente el escogido es aquel que responde al llamado. Cuando tú respondes al llamado, eres una escogida. Y Dios siempre está llamando. Y sabes una cosa, el cumplimiento de la promesa de Dios en tu vida depende de tu respuesta al llamado. Dios no nos sanó, Dios no nos preservó, Dios no nos sanó para que estuviéramos nada más como muñecas de aparador. Yo sé que nos vemos bien bonitas, muchachas. Pero somos llamadas con un propósito. Dios atravesó todo eso con nosotros con un fin.
Dios obviamente nos llamó para preservar nuestra vida, nos llamó para ser sanadas, pero sobre todo, todo esto fue para cumplir una asignación. Dice en Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Estamos llamadas a hacer luz. Sobrevivir fue el comienzo, pero bueno, a lo mejor todavía estás sobreviviendo. Todas estamos sobreviviendo en alguna área de nuestra vida. Y todas en alguna área de nuestra vida estamos en un proceso de sanidad. Y todos en alguna área de nuestra vida estamos a lo mejor también cumpliendo una asignación y un propósito, pero a lo mejor no. A lo mejor ya llevas mucho tiempo en un camino. A lo mejor llevas mucho tiempo en el camino de la supervivencia y no has tomado el desvío que Dios te está llamando al desierto. A lo mejor llevas mucho tiempo en el desierto y ya te acomodaste en el desierto, ya no chillas, pero ya estás a gusto. ¿Sí me explico? Y ahí te puedes quedar, pero no vas a cumplir tu asignación si no tomas el siguiente desvío, que es el que Dios tiene para ti. Porque al final de cuentas nos damos cuenta que cada desvío es parte del cumplimiento. Dios está cumpliendo. Cada desvío que está delante de nosotros es porque Dios se está asegurando de cumplir lo que nos prometió. Ahora la pregunta es, ¿qué desvío hay delante de ti? ¿Qué desvío tienes delante de ti? ¿Te está, verdad, Dios llamando al desierto? Que le entres, que te apartes, que sueltes. Ya suelta el tóxico. Ya suéltate de ese trabajo, ya emprende. Suelta. Miren, gracias a Dios por la iglesia de Cristo. Gracias a Dios por la iglesia, que es la que nos acompaña en el desierto. Esos cursos, esas maestras, esos encuentros, esos talleres, todas esas cosas están diseñadas y dadas de parte de Dios para que nos acompañen en el desierto. No estamos solas. No estamos solas. O a lo mejor no, a lo mejor ya dejaste de chillar, pero sigues en el desierto. Y no quieres dejar la comodidad. No quieres hacer eso que Dios te llamó a hacer porque tienes miedo. Porque tienes miedo de pelear por lo que Dios ya te dio. Tienes miedo a lo mejor de grabar ese podcast o escribir ese libro o abrir ese negocio o salir del closet que eres cristiana. No sé. Puede ser. Si una cosa, hay algo que me encanta a mí de esta historia, que es que, miren, Moisés fue educado como egipcio. Tuvo educación militar, tuvo educación matemática financiera, tuvo educación de gobierno. Y todas esas cosas Dios usó para el cumplimiento de su promesa. El problema muchas veces es que creemos que cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón o cuando nos acercamos a Dios, a partir de ahí para adelante es que tenemos un Padre espiritual. Y que si volteamos para atrás fuimos huérfanas toda la vida, que Dios no había estado en nuestra vida. Pero las cosas verdaderamente empiezan a cambiar cuando reconocemos el brazo de Dios en nuestra vida, que Él nos ha sostenido, que Él nos ha preservado. Miren, mi papá, cuando yo era niña y me regañaba, mi papá era grande, espaldudo, bigote, sombrerudo, era cowboy, era alto y grueso. Y cuando me regañaba, y él era bien golpeado, era bien norteño, bien norteado. Y cuando me regañaba, yo le agachaba así la cabeza y él me decía, mírame los ojos, a los ojos, siempre mírame los ojos. Y me obligaba a que lo viera a los ojos. Ahora entiendo que era mi Padre Celestial. Preparándome y dándome la certeza y la firmeza que yo iba a necesitar para pararme delante de mucha gente. También mi papá era alcohólico melancólico y me decía, Melissa, cuando tú sepas que tú estás bien, porque me sentaba en la barrita y él estaba tomado y yo sentada ahí de 5, 6, 7 años, me decía, Melissa, cuando tú sepas que tú estás bien, aunque todos estén en tu contra, Melissa, tú hazlo, que yo siempre voy a ir detrás de ti. Y luego cuando era rebelde y yo creía que yo estaba bien, pues yo lo hacía, ¿no? Pero cuando me encuentro con Dios, y obviamente sé que tengo esa fuerza delante de mí, que he usado muchas veces para ir en contra, muchas veces de mis propios deseos,
Muchas veces he hecho cosas que no quería hacer. Muchas veces. Pero he sabido que era lo correcto. Y cuando volteo para atrás, voy a mi Padre Celestial dándome la fuerza que yo necesitaba para cumplir el propósito de Dios en mi vida, ahí atrás. Y cuando yo empiezo a reconocer el brazo de Dios que me sostuvo, que me capacitó, sentada a lo mejor en una barrita ahí, con mi papá alcohólico, pero que me capacitó, así como Moisés, que fue entrenado en medio de los egipcios, que recibió la educación militar, de gobernanza, de matemáticas, de finanzas, para gobernar todo un pueblo. ¿Dónde lo recibió? En Egipto. En Egipto le fue entrenado. ¿Por qué? Por su Padre Celestial. Lo preservó. Porque muchas veces las mujeres me preguntan, Melissa, ¿pero cuál es mi propósito? No sé cuál es mi propósito. Yo no sé hacer nada. Cuando volteas y ves el brazo de tu Padre Celestial, que Él te sostuvo, que Él estuvo ahí, que la pudiste haber tenido mejor, entonces empiezas a ver que Dios siempre ha estado contigo, que Él verdaderamente nunca te ha dejado, que nunca te ha abandonado, que siempre ha estado ahí, que Él ya te dio todo lo que tú necesitas para cumplir su asignación. Amén. Él ya te lo dio. Él ya te lo dio. Él ya te lo dio, ya te capacitó. Ya te lo dio. Te voy a invitar que te pongas de pie. Y ahí donde tú estás, te voy a invitar a que cierres tus ojos. Que cierres tus ojos y veas, híjole, que identifiques en el camino donde estás. Si estás en el camino de la supervivencia, o estás en el camino de la restauración, o estás en el camino de la destrucción. Y que a lo mejor has pasado por alto muchas vueltas a la derecha que Dios te ha llamado a que te desvíes. A que te desvíes. A veces andamos corriendo en la mañana, cumpliendo los pendientes, correteando la chuleta. Y ahí está el letrero al lado. El desvío que se llama Jesús. Del desvío que se llama Jesús. Que te está llamando que te tomes un minuto, un segundo, una hora, media hora. Porque todas las vueltas a la derecha, a tu sanidad, a tu restauración y a tu asignación, vienen en esa vuelta que se llama Jesús. Jesús es el camino. Jesús es el desvío que tú y yo necesitamos todos los días de nuestra vida. Jesús es el camino que nos va a llevar a la restauración. Jesús es el camino que nos va a llevar al cumplimiento de nuestro propósito. Jesús es el camino. Y si tú estás aquí esta noche y tú nunca has decidido por Jesús en tu vida, decir, sabes que ya lo he intentado todo, pero ahora voy a intentar a Jesús. Ahora voy a tomar esa vuelta a la derecha y voy a intentar a Jesús. Yo te voy a pedir que levantes tu mano. Si tú eres esa mujer que el día de hoy vas a intentar, ve esa mano, gracias. Levante esa mano, gracias, gracias. Alto, gracias, 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 gracias. Wow, gracias, gracias, gracias. Ahora todas vamos a repetir en voz alta para ayudar a nuestras amigas que levantaron la voz. Y vamos a decir, el día de hoy, yo acepto la invitación tuya, Jesús. El día de hoy, me dejo de resistir a ti. Dejo de pelear contigo. Y tomo tu camino. El día de hoy, te reconozco como mi Salvador. Reconozco que he pecado. Y declaro
que tú pagaste por mis pecados, que moriste y resucitaste y que estás sentado a la diestra del Padre. Y recibo tu perdón. Recibo tu perdón. Y el día de hoy soy llamada tu hija. Amén. No se me emocionen, no abran los ojos. Voy a hacer un segundo llamado. Si tú eres una mujer que se ha resistido a ir al desierto, que Dios te estaba llamando al desierto, que Dios te estaba llamando que dejes relaciones, que dejes actitudes, que dejes condiciones, y que has tenido miedo de soltarlo todo, de perderlo todo. Pero tú sabes que Dios te está llamando al desierto a sanar tu corazón, a restaurar tu corazón y a restaurar tu vida. Y el día de hoy tú decides tomar ese camino de Jesús hacia la restauración. Yo te voy a invitar a que levantes tu mano. Wow. Ahora todas vamos a repetir para ayudar a nuestras amigas. El día de hoy acepto tu invitación, Jesús, al desierto. El día de hoy acepto tu plan de restaurarme. El día de hoy acepto tu plan para sanarme. El día de hoy decido dejar de pelear contigo y me entrego a ti. Completamente me entrego a ti. Y voy a hacer un tercer llamado. Si tú eres una mujer que ha estado cómoda en la paz mundial y en las bendiciones de Dios, pero que tú sabes que Dios te está llamando a tu asignación, pero que has resistido por miedo, por inseguridad, por comodidad, pero que Dios te está llamando a que seas fuerte y a que seas valiente. A eso te está llamando Dios, a que seas fuerte y a que seas valiente. Te está llamando que te levantes, que resplandezcas, que le creas a Dios en todas las cosas que ya te dio, que le creas a Dios todas esas cosas que Él te dijo en el desierto. No solamente lo dijo para animarte, te lo dijo para cumplirlo. Te lo dijo para darte la fuerza que necesitas para levantarte a hacer lo que Dios te llamó a hacer. Te dio la fuerza en tus labios y puso un fuego en tu boca que te ha resistido a hablar. Te ha dado un fuego en tus manos que te ha resistido a tocar. Y si tú eres esa mujer que el día de hoy decide levantarse en su asignación, tenga que dejar lo que tenga que dejar y tenga que hacer lo que tenga que hacer para hacer lo que Dios le está llamando a hacer, yo te voy a invitar a que levantes tu mano. Wow, ahora todos vamos a repetir. El día de hoy, Jesús, acepto tu invitación. El día de hoy, renuncio al temor, renuncio a la vergüenza, renuncio a mi comodidad. Y el día de hoy, decido y me levanto a tomar lo que tú ya me diste. El día de hoy, me levanto a pelear por aquello que ya me diste. Amén. Y ahí con tus ojos cerrados yo voy a orar por ti. Gracias, Padre, Señor. Gracias, Señor, por cada palabra, Señor. Gracias por por cada sueño, por cada promesa. Señor, te doy gracias, Señor, por cada cadena, Señor, caída el día de hoy, Señor.
Te doy gracias, Señor, por todo cautivo puesto en libertad, Señor, esta noche. Por todos los ciegos que hoy ven y los sordos que hoy escuchan, Señor. Te doy gracias por el cojo que hoy salta, Señor. Te doy gracias por las maravillas, Señor, que has hecho el día de hoy, Señor. Te pido por cada mujer, Señor, por cada familia, por cada promesa, por cada asignación, Señor, puesta en lo profundo del corazón, Señor, que es donde tú pones las cosas, Señor. Que es donde tú pones tus anhelos, tus deseos, tus propósitos, Señor. Te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por corazones sanos, Señor. Te doy gracias por ese fuego tuyo, Señor, que sopla, y esa voz tuya en el susurro del silencio, Señor, que tú nos llamas y con lazos de amor, Señor, tú nos llevas a lugares celestiales, Señor. Te doy gracias, Padre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Y todas decimos amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios.